más utiliza por las múltiples ventajas que tiene. Sin embargo, también existen otros métodos, como los métodos ópticos. Y dentro de los métodos ópticos, nosotros vamos a hacer incidencia en lo que son los métodos espectroscópicos. ¿Por qué se llaman métodos ópticos? Porque miden la radiación electromagnética que emite nuestra muestra. Por eso es un método óptico, porque está midiendo esa radiación electromagnética que genera una forma farmacéutica. Y estos métodos ópticos, simplemente para que recuerden, se dividen en dos grupos, los métodos espectroscópicos y los métodos no espectroscópicos. A medicamentos nosotros aplicamos los métodos espectroscópicos, donde existe un intercambio de energía entre nuestra muestra y la radiación electromagnética. Y los métodos espectroscópicos a su vez se subdividen en dos grupos, los métodos de absorción y los métodos de emisión, que son aplicables ambos a medicamentos. Dentro de estos métodos espectroscópicos vamos a hablar de la espectroscopía de luz visible y ultravioleta, donde la mayor parte de los medicamentos son detectados entre el visible y el ultravioleta. Entonces, habíamos dicho que estos métodos por espectrofotometría miden la radiación que absorbe o transmite nuestro medicamento para poder determinar su concentración. Y esto va a estar en función a la longitud de onda que se utilice. Ahora, si nosotros indicamos que nuestras muestras, nuestros medicamentos, la mayor parte de nuestros medicamentos se leen en el espectro ultravioleta visible, en ese rango entre el ultravioleta y el visible, nosotros ya sabemos en qué se va a basar. Se va a basar en la absorción de la radiación de esta parte del espectro. ¿Y entre qué longitud de onda estamos hablando? Estamos hablando entre 150 y 750 nanómetros de longitud de onda. Por eso se dice que los métodos espectrofotométricos dentro de la luz visible y ultravioleta está aplicado a compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Y no solamente para identificación, sino para la determinación cuantitativa de principios activos presentes en estos medicamentos. Y para eso, la muestra puede encontrarse en cualquier estado de agregación. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser semisólido, como en el caso de las cremas, en cualquier estado físico. Y ahí nosotros tenemos las longitudes de onda y los colores que absorbe. Entonces, vean ustedes, cuando nosotros hacemos la determinación espectrofotométrica en medicamentos, necesitamos soluciones coloreadas. Si vamos a hacer la lectura en una región que tenga una longitud de onda de 420 a 440, necesitamos entre un color azul y violeta. La muestra debe tener ese color. Si no tiene ese color, no podríamos leer. Si estamos en una región entre 520 y 550, vamos a requerir un color amarillo verdoso. Si estamos en una región de 680 a 780, debe tener un color púrpura. Entonces, si nosotros partimos de un medicamento que no tiene color, durante su preparación debemos hacer reaccionar con otro compuesto químico que genere estos colores para que el espectro pueda absorber esa radiación electromagnética y traducir en una lectura de absorbancia o de transmitancia que nos permita determinar la concentración de la muestra. Entonces, ahí ustedes tienen la cubeta ya con una solución. Y la solución dentro del espectro ultravioleta y visible necesariamente debe tener color.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la región ultravioleta, estamos hablando desde 200 a 400 nanómetros de longitud de onda y la visible de 400 a 800. Entonces, nuestros medicamentos, la mayor parte de nuestros medicamentos se encuentran en este rango, desde los 200 hasta los 750 u 800 nanómetros. Por eso estamos haciendo incidencia en la espectrofotometría ultravioleta visible. Ahora, ahí ven un espectrofotómetro. Para ustedes esto no es nuevo, han visto en analítica, con seguridad en otras materias también ha usado el espectrofotómetro. ¿Y qué es el espectrofotómetro? Un instrumento que va a registrar datos de absorbancia en función de la longitud de onda. Por eso es que nosotros, para usar el espectrofotómetro, debemos preparar un estándar, debemos preparar un patrón de referencia que nos permita calibrar el espectrofotómetro. ¿Y qué es calibrar? Llevar el espectrofotómetro a una absorbancia igual a cero. ¿Cuál es la característica más importante del espectrofotómetro? La característica es la selección de radiaciones monocromáticas, características para cada molécula, para cada especie química, de manera que no solamente nos permite identificar, sino también nos permita determinar la concentración a través de ese espectro de absorción. ¿Cuál es el componente básico del espectrofotómetro? Para que ustedes recuerden, todo espectrofotómetro, antiguo o moderno, va a tener una fuente de energía radiante, va a tener un selector de longitud de ondas, va a tener una cubeta donde colocamos la muestra, va a tener un detector y además un dispositivo de lectura, donde se lea ya la concentración traducida en absorbancia o en transmitancia. Entonces, esa es la instrumentación. Ahí tenemos antiguamente, cuando antes del espectrofotómetro había el espectroscopio, en el año 1900, que eso queda para el recuerdo. Hoy directamente trabajamos con el espectrofotómetro. Ahora, ¿cuáles son las características de la fuente de energía radiante? Esa fuente de energía radiante debe ser continua, debe ser estable y debe ser intensa. Y se utilizan dos tipos de fuente de energía radiante. La lámpara de deuterio para la longitud de onda. Cuando trabajamos en el ultravioleta, debemos usar la lámpara de deuterio. Y cuando se trabaja en el visible, debemos usar la lámpara de tungsteno o la lámpara de wolframio. Hoy en día más utilizamos la lámpara de tungsteno. Entonces, nosotros como farmacéuticos, si vamos a utilizar un espectrofotómetro, debemos verificar qué lámpara estamos utilizando. Con la de deuterio jamás vamos a poder seleccionar una longitud de onda en el visible. Para eso necesitamos que sea de tungsteno o wolframio, porque la de deuterio solamente es para el ultravioleta. El selector de longitud de onda. Ese selector de longitud de onda debe tener un ancho de banda efectivo. ¿Qué significa eso? Que permita una lectura de la longitud de onda de máxima transmisión. Y para eso se utiliza, cuando es el espectrofotómetro, los monocromadores. El espectro tiene monocromadores. En cambio, el fotómetro que van a ver en bioquímica clínica, el fotómetro de llama, por ejemplo, va a utilizar filtros de absorción, filtros de interferencia. En cambio, nosotros en el espectrofotómetro utilizamos monocromadores, que pueden ser de prisma o pueden ser de red. Yo sé que esto ustedes han visto perfectamente en analítica. Lo que estamos haciendo es recordar. Las cubetas donde se coloca la muestra.
debemos nosotros colocar la cara transparente perpendicular a la dirección del haz incidente. Por eso, cuando manejan ustedes una cubeta, la cubeta tiene dos caras transparentes y dos caras translúcidas que no dejan pasar radiación. Y en el espectrofotómetro, donde se coloca la cubeta, tiene además una flechita que nos indica dónde va la cara transparente. ¿Por qué? Porque por esta cara transparente va a pasar la radiación electromagnética y va a traducir en una lectura de absorbancia o de transmitancia. Y estas cubetas, cuando se utilizan en la región visible, deben ser de vidrio o de plástico. Y cuando se utilizan en la región ultravioleta, deben ser de sílice. Entonces, hay que tener todas esas características. No podemos utilizar una cubeta de vidrio para leer en el ultravioleta o de plástico para leer en el ultravioleta. O no debemos utilizar una de sílice para leer en el visible. Por eso hay características, por eso hay estas normas que como farmacéuticos debemos conocer. Las aplicaciones de los métodos espectrofotométricos. Se aplica a compuestos, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, pero que se absorban en esta región ultravioleta visible. O que si no se absorben, nosotros a través de una reacción química podemos transformar en sustancias absorbentes que generen radiaciones electromagnéticas, dándoles color. Hoy en día el espectrofotómetro moderno es ese aparatito que ustedes ven, así pequeño, no necesita nada, simplemente la cubeta. Y que nosotros como farmacéuticos sepamos qué lámpara vamos a utilizar, qué tipo de cubeta vamos a utilizar, dependiendo si estamos en el ultravioleta o si estamos en el visible. Y la aplicación de los métodos espectrofotométricos es amplio. Podemos aplicar en el análisis cualitativo simplemente para identificar o en el análisis cuantitativo. Y para utilizar en el análisis cuantitativo, que es el que nosotros utilizamos dentro del control de calidad de medicamentos, se aplica la ley de Lambert-Beer, que establece que debemos tener una curva de calibrado usando estándares. De manera que con esta curva, nosotros, en función al estándar, calibremos nuestra muestra. Entonces, esa es la característica. Aplica la ley de Lambert-Beer. Existe la fórmula, cómo se deduce la fórmula, que a nosotros ya no nos interesa. Eso lo han visto en la parte de instrumentación en analítica 2. Como les decía, se aplica para compuestos orgánicos, para compuestos inorgánicos. Por otro lado, tiene una elevada sensibilidad. La sensibilidad no alcanza al del HPLC, porque cuando hablábamos en el HPLC hablábamos de nanogramos, hablábamos de picogramos, de 10 a la menos 12, 10 a la menos 9. En cambio, en el espectrofotómetro, la sensibilidad es de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Una selectividad de moderada a alta. En cambio, en el HPLC la selectividad era alta. Tiene los métodos espectrofotométricos una buena exactitud. Puede haber un error de concentración del 1 al 5%. Si ese farmacéutico no es experto o no es cuidadoso, este error puede llegar al 5%, pero puede ser menor al 1% si se trabaja con todas las normas, a diferencia del HPLC. Y además, presenta una fácil automatización. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a preparar la muestra, colocar en la cubetita y realizar la lectura. Desde luego que la automatización no se compara con el HPLC.
En el HPLC, la automatización es de un 99%. Para esto, para la parte cuantitativa, ¿cuál es el procedimiento experimental? Primeramente, siempre la toma de muestra, una muestra que sea representativa del lote. Y si esa muestra requiere un tratamiento previo, como en el caso de las formas farmacéuticas sólidas, donde no solo hay que pulverizar, hay que solubilizar con el solvente adecuado. Y si este no tiene calor, hay que convertir a la forma analizable generando una reacción química previa. Hay que preparar el estándar y con este estándar seleccionamos, calibramos el equipo llevando una absorbancia de 0 y con la muestra vamos seleccionando la longitud de onda a la que debemos realizar la lectura. ¿Qué factores influyen en la absorbancia? ¿No? El pH, la temperatura. Por eso se recomienda trabajar a temperatura ambiente. No debemos trabajar con soluciones calientes ni con soluciones frías, a temperatura ambiente. La concentración del electrolito. Si es demasiado alta la concentración, puede darnos un error. Si hay sustancias interferentes, si la muestra es impura, también puede generarnos un error. Por eso que se trazan curvas de calibración utilizando un patrón de concentración conocida. Ahí tenemos las soluciones que necesariamente deben ser coloreadas. Tenemos una imagen del espectrofotómetro cuando el farmacéutico esté introduciendo la cubeta. Tenemos las curvas de calibración donde vamos calibrando la muestra y cuáles son las ventajas de todos estos métodos instrumentales automatizados. Una mayor velocidad en el procesamiento, es rápido. Se prepara la muestra, se coloca y en cuestión de segundos nos da la absorbancia. Y con una regla de 3 calculamos la concentración. Por otro lado, la confiabilidad en los resultados. Se disminuye la contaminación porque hay poca manipulación del profesional. Se disminuye la generación de residuos porque se requieren pequeñas cantidades de muestras. Por eso se dice hay un menor consumo de muestras y de reactivos, porque la cantidad que se prepara es muy pequeña en relación a los métodos volumétricos, por ejemplo. Son cantidades muy, muy pequeñas que se requieren. Con esto, nosotros habríamos visto los métodos espectrofotométricos. Para terminar este grupo de métodos de determinación cuantitativa, también debemos ver los métodos volumétricos, que es con lo que hemos iniciado la parte práctica. ¿Qué es un método volumétrico? Como su nombre nos dice, método volumétrico es aquel que nos permite medir el volumen de una solución de concentración conocida. ¿Y cuál es la solución de concentración conocida? El valorante, la solución que cargamos en la bureta. Y una vez que hemos terminado de valorar nuestra muestra, ¿qué leemos? Leemos el volumen de ese valorante, de esa solución de concentración exactamente conocida, que ha reaccionado con nuestra muestra. Ese es el método volumétrico, la medición del volumen del valorante que ha reaccionado con nuestra muestra, con nuestro medicamento. ¿Cómo debe ser una reacción volumétrica? Hemos dicho que dentro de las volumetrías debemos trabajar con soluciones ácidas o básicas fuertes. ¿Por qué? Porque estas reacciones deben ser completas,
Debe haber una reacción completa entre el valorante y el analito. Por otro lado, la muestra con la que estamos trabajando debe ser fácilmente manejable. Es una cantidad mayor a 0,1 mililitros. Y el valorante vamos dejando caer con un goteo, continuo, pero con goteo. ¿Y por qué trabajamos con cantidades relativamente grandes? Porque disminuye el error. Por eso se recomienda trabajar dentro de las volumetrías, dentro de los métodos volumétricos, con cantidades relativamente grandes. Y las técnicas volumétricas son dos, hemos visto la volumetría directa y la volumetría residual, llamada por diferencia retrocesos, retrotitulación o inversa, en la que nuestra muestra primeramente reacciona con un compuesto químico y el remanente, ese exceso, se valora por retroceso. Todos los métodos volumétricos se subdividen en estos dos grupos, la directa y la inversa. Ahora, ¿qué instrumentación se requiere para los métodos volumétricos? Hemos visto un Erlenmeyer, vamos a utilizar una bureta, vamos a utilizar un soporte para bureta y un agitador magnético. Como no tenemos agitador magnético, nosotros vamos agitando manualmente, pero la industria farmacéutica trabaja con el agitador magnético. Y hemos visto las características de una reacción volumétrica. Hemos dicho, toda reacción volumétrica debe ser completa. ¿Qué significa? Estequiométrica. Debe ser rápida. Debe ser cuantitativa y debe ser además selectiva y con un punto final detectable utilizando un indicador. En cualquier método volumétrico son las principales características. Ahora, los métodos volumétricos se dividen en 4 grandes grupos. Un grupo corresponde a las volumetrías de neutralización ácido-base, que se utilizan para determinar la concentración de un ácido o de una base. Esa es la volumetría de neutralización ácido-base. Si nuestra muestra tiene un carácter ácido, el valorante va a ser una base fuerte. Y si nuestra muestra tiene un carácter básico, el valorante va a ser un ácido fuerte. Entonces, nos permite determinar la concentración de un ácido o una base en disolución. Ahí tenemos ejercicios que los vamos a hacer la siguiente clase de manera presencial. Todo método volumétrico utiliza indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son sustancias químicas que nos permiten detectar el punto final de la titulación. Existen diferentes tipos de indicadores. Unos son los indicadores químicos que hemos estado utilizando, como la fenolftaleína, el rojo de metilo, el anaranjado de metilo, el azul de bromocresol. Tenemos como 20 indicadores químicos que nos permiten, a través del cambio de color, visualizar el punto final de una titulación. Pero también existen indicadores instrumentales, métodos potenciométricos utilizando un pHímetro, métodos amperométricos utilizando la corriente eléctrica o métodos espectrofotométricos. Entonces, nosotros, dentro de los métodos volumétricos y las volumetrías de neutralización ácido-base, para detectar el punto final, recurrimos al uso de indicadores, que pueden ser químicos o pueden ser aprovechando técnicas instrumentales.
como el potenciómetro, el amperómetro y en menor proporción el espectrofotómetro. ¿Qué características tienen los indicadores? Los indicadores pueden ser ácidos o bases. Por ejemplo, les decía, cuando trabajamos con la fenolftaleína, ¿qué pH tiene? De 8 a 10,5 es un indicador de carácter básico. En cambio, cuando requerimos un indicador de carácter ácido, recurrimos al anaranjado de metilo con un pH de 3,1 a 4,4 o recurrimos al rojo de metilo. Entonces, los indicadores son ácidos o bases débiles y van a cambiar de color al cambiar el pH. Y gracias a este viraje de color, nosotros detectamos el punto final de la titulación. Ahí tenemos una tablita de indicadores. Tenemos el pH, los colores. Entonces, y no son solo esos, son alrededor de 20 indicadores químicos que se maneja dentro la química cuantitativa. Ahora, ahí tenemos la clasificación de las volumetrías. Hemos estado hablando ya de las volumetrías de neutralización ácido-base. Al igual que cualquier volumetría, las volumetrías de neutralización ácido-base son sensibles, son selectivas, pero vean ustedes la sensibilidad. Estamos hablando de 10 a la menos 2 comparado con HPLC, que tiene una sensibilidad de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12. Entonces, hay una gran diferencia entre un método volumétrico y un método por HPLC o un método espectrofotométrico en el que hablamos de una sensibilidad de 10 a la menos 5. Tiene una precisión del 2%, a diferencia de un HPLC que tiene una precisión del 99,99%, o un método espectrofotométrico que tiene una precisión del 90%. Pero también estos métodos volumétricos nos permiten determinar concentraciones. ¿Qué errores puede arrastrar una titulación? Los principales errores. Cuando ese farmacéutico no trabaja con las normas. Por ejemplo, hace una determinación inexacta de la concentración del valorante. El valorante, la solución que cargamos en la bureta, debe estar estandarizada frente a un patrón. No podemos trabajar con un valorante que no haya sido previamente estandarizado. Por otro lado, cuando se utilizan indicadores no apropiados, por eso hago mucho énfasis en la parte práctica, qué tipo de indicador utilizamos cuando el método es directo y qué tipo de indicador utilizamos cuando el método es de valoración residual. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el indicador? ¿Por qué se puede ser un error en la titulación? O por otro lado, la dificultad por parte del analista para percibir los cambios de color. Y ustedes han visto, muchas veces ocurre eso por falta de experiencia. Están esperando que yo les diga, ya, punto final, cierre la bureta. Entonces ahí es el criterio del farmacéutico de estar atento. O cuando están valorando, están mirando la bureta en lugar de mirar la muestra. O no están agitando enérgicamente. Y todos estos errores van a afectar la exactitud y la precisión. Y desde luego van a aumentar el margen de error. Un segundo grupo son las volumetrías de precipitación. Las volumetrías de precipitación. ¿Por qué se caracterizan las volumetrías de precipitación? Por la débil velocidad de formación de los compuestos de solubilidad limitada.
Es decir, que en las volumetrías de precipitación, nosotros ya no verificamos el cambio de color del indicador. En la volumetría de precipitación, se va a formar un compuesto insoluble, se va a formar un precipitado que puede ser coloreado o no. Entonces, para eso debe haber una reacción entre el analito, que es nuestra muestra, y un agente precipitante. ¿Y qué va a formar? Va a formar un precipitado. ¿Qué requisitos debe tener la reacción de precipitación? El precipitado que se forme debe ser insoluble. La precipitación es rápida. No hay coprecipitados. ¿Y cómo se determina el punto final? Con indicadores. Pero estos indicadores ya no cambian de color de acuerdo al pH del medio. Son indicadores específicos de cada uno de los métodos. De cada uno de los métodos. Y desde luego, hay indicadores químicos, hay indicadores potenciométricos, que es el pHímetro, y indicadores de absorción. Entonces, los métodos, las volumetrías por precipitación, comprende cuatro subgrupos, que son el método de Moore, el método de Voljar, que utilizan indicadores químicos. Por ejemplo, el método de Voljar, vamos a ver en la parte práctica, utiliza el alumbre férrico. El método de Moore utiliza los cromatos de sodio o de potasio. En cambio, el método de Fajans utiliza un indicador de absorción, la diodofluoresceína. ¿Y qué significa absorción? Porque es diferente de absorción. En absorción es cuando se absorbe. En la absorción con D, absorción, es cuando el indicador se deposita en la superficie. Y al depositarse en la superficie, después de un tiempo, vuelve al color original. Ese es el de absorción. Simplemente se deposita en la superficie y después de un tiempo, nuevamente vuelve al color original. Ese es el indicador de absorción. Y el cuarto método es el método de Gay-Lussac, que no utiliza ningún indicador. Ahora, cuando utilizamos el potenciómetro, ¿qué es el potenciómetro? El pHímetro, que también han visto en la química analítica, instrumental. ¿Por qué se llama potenciómetro? ¿Por qué? Porque utiliza electrodos. Va a utilizar un electrodo de plata y un electrodo de referencia. Ese es el método potenciométrico que se puede aplicar a cualquier método de análisis volumétrico. Pero el método que más empleamos dentro de las volumetrías de precipitación, que se aplica más a medicamentos, es el método de Voljar. ¿Por qué? Porque este método de Voljar nos permite determinar en forma directa sales de plata y en forma residual, por diferencias, retrocesos, retrotitulación, nos permite determinar aluros. Y en medicamentos, nosotros utilizamos esta volumetría por retroceso para determinar aluros, cloruros, bromuros, ioduros en los medicamentos. Por ejemplo, en el suero fisiológico, ¿qué tenemos? Un aluro, el cloruro de sodio. Y no solamente en el suero fisiológico, existen gotas nasales en función a cloruro de sodio. ¿Cómo determinamos ese cloruro? A través del método residual de Voljar. Y este método residual de Voljar es una volumetría de precipitación. Y les decía, este método de Voljar, ¿qué indicador utiliza?
uno solo, el alumbre férrico, cuya composición es el sulfato de hierro y amonio. Sulfato de hierro y amonio es el único indicador. Y en estas volumetrías de precipitación, les decía, estos indicadores no cambian de color. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a formar precipitados como producto final o complejos coloreados. Entonces, el producto final en toda volumetría de precipitación, sea el método de Volcar, sea el método de Moore, el método de Gay-Lussac, va a ser un precipitado o un complejo coloreado. El segundo método, lo que les decía, método de Fajans, que utiliza un indicador de absorción, es decir, que se deposita en la superficie, forma esa capa iónica secundaria, que es la más externa. Si ustedes se fijan en el círculo, tenemos el precipitado, tenemos una capa iónica primaria y la más externa es la capa iónica secundaria. Es el color que ha formado la diodofluoresceína, que es un indicador de absorción. Se deposita y después de un tiempo la reacción es reversible. Ese indicador se separa nuevamente y aparece el precipitado con el color original. Ese es el método de Fajans. Ahí tenemos un pequeño resumen de los métodos volumétricos. Y ustedes van a ver que en los métodos volumétricos de precipitación, el agente precipitante es el nitrato de plata. Hasta hoy en día no hay otro agente precipitante. El único agente precipitante es el nitrato de plata. Por eso es que todas las volumetrías de precipitación comprenden los métodos argentimétricos. ¿Y qué son argentimétricos? Vienen de la plata, utilizan como agente precipitante una sal de plata que es el nitrato de plata. Es el único agente precipitante. Un tercer grupo, las volumetrías o de óxido reducción. Volumetría redox o de óxido reducción. Ya su nombre nos dice, ¿por qué se caracteriza? Porque durante la valoración va a ocurrir una oxidación y una reducción de manera simultánea. Es decir, que si nuestra muestra es un agente reductor, el valorante debe ser un oxidante. Y durante ese proceso de titulación, mientras uno se oxida, el otro simultáneamente se reduce. ¿Y qué significa oxidación? Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno y además la pérdida de electrones. Y cuando hablamos de reducción, en la reducción hay una ganancia de hidrógenos, una ganancia de electrones, pero hay una pérdida de oxígeno. Entonces, en la reacción redox siempre va a haber una transferencia de electrones. Va a haber uno que se oxida y el otro que se reduce. Uno que gana electrones y el otro que pierde electrones. Por eso se dice que en las reacciones redox hay una transferencia de electrones. Eso es lo más importante, transferencia de electrones. Ahora, toda reacción redox es reversible. Es reversible en el tiempo. Cuando ustedes valoran dentro de las volumetrías redox, hay un cambio de color. Se forman compuestos. O sea, el que se oxida toma un color, el que se reduce pierde ese color. Pero si ustedes dejan su muestra unos minutos, van a ver que ha retornado al color inicial. Y no es que hayan valorado más, sino que este sistema redox es reversible. Va absorbiendo el oxígeno del aire y ocurre el proceso inverso. Nuevamente se produce la oxidación o la
reducción. Por eso que toda reacción redox es reversible en el tiempo. Cuando nosotros realizamos la titulación dentro de una volumetría redox, máximo 1 minuto es suficiente para decir hemos llegado al punto final. Si después del minuto vuelve al color inicial, no es que hayamos hecho mal la titulación, sino que ha ingresado el oxígeno del medio ambiente y ha producido el sistema inverso. Esa es la característica de las volumetrías redox. Entonces, lo importante es que ocurre una oxidación y una reducción simultánea durante la titulación. Por eso se habla de la transferencia de electrones. Y si nuestra muestra es un agente reductor, el valorante debe ser un agente oxidante. Y sabemos que el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. ¿Qué indicadores utilizan las volumetrías redox? Indicadores generales que podemos determinar a través de un método potenciométrico, por ejemplo, el pHímetro. Indicadores específicos. Por ejemplo, cuando utilicemos la reacción con el yodo molecular que actúa como oxidante o el yoduro que actúa como reductor. ¿Cuál es el indicador? Tiene un solo indicador. Cuando trabajamos con yodo, hay un solo indicador que es específico para yodo. Y ese indicador es el almidón. Es el almidón. Y existen también volumetrías redox que no utilizan ningún indicador. Por ejemplo, en los métodos permanganométricos, cuando utilizamos el permanganato de potasio, no utiliza ningún indicador. Entonces, tenemos estos indicadores generales y específicos. Y dentro de los generales podemos aprovechar los métodos potenciométricos que miden el potencial de hidrógeno a través del pHímetro. Y lo que les decía, entre indicadores redox específicos, el almidón. ¿Por qué? Porque responde solamente al yodo. Inclusive cuando nosotros queremos ver si hay unas cápsulas de un antibacteriano y estamos en una farmacia privada o una farmacia hospitalaria. Y muchas veces nos traen de contrabando y el precio es económico y nos tienta a comprar. Mínimamente como farmacéuticos debemos abrir una capsulita y dejar caer unas gotas de yodo. Si nos da un color azul, ¿qué nos indica? Que tiene almidón. Entonces rechazamos la compra. ¿Por qué? Porque ese antibacteriano tiene más almidón que principio activo. Por eso se considera el almidón como un indicador redox específico. No es general, es específico. Solamente cuando trabajamos con yodo recurrimos al almidón. Recurrimos al almidón. ¿Cómo se clasifican las volumetrías redox? Las volumetrías redox son muy amplias. Las permanganometrías, cuando el valorante es el permanganato de potasio. Las dicromatometrías, cuando el valorante es el dicromato de potasio. Y estos dos, permanganato y dicromato, además son agentes oxidantes potentes. Entonces, la solución, la sustancia, el medicamento que reaccione con estos valorantes necesariamente debe tener un carácter reductor. Sabemos que el permanganato es un oxidante potente. Cuando nosotros realizamos la determinación de peróxidos con permanganato, el peróxido está actuando como un reductor y el permanganato es un oxidante potente. Las iodometrías. Les decía, ¿cuándo llamamos iodometrías? Cuando el yodo molecular es un agente oxidante. ¿Y cuándo llamamos iodimetrías o yodatometrías? Cuando el yoduro actúa como agente reductor. Esa es la diferencia entre una yodo y una iodimetría.
yodometría. Yodometría, yodo molecular, agente oxidante. Yodimetría, ioduros, agente reductor. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Las permanganometrías nos permiten determinar hierro. Por ejemplo, los comprimidos, los jarabes, los inyectables con hierro, nosotros determinamos por permanganometría. O cuando nosotros necesitamos determinar calcio o arsénico, vamos a recurrir a una permanganometría. En cambio, las dicromatometrías nos permiten también determinar hierro, nos permiten determinar uranio y sodio, pero como elementos puros dentro de la química analítica cuantitativa. Nosotros en medicamentos solamente el hierro. El hierro. El yodo. ¿En qué determinamos el yodo? Para determinar el hipoclorito, utilizamos yodo. Para los sulfitos, para el antimonio, para el cobre, se utiliza el yodo. ¿Cuáles son los agentes valorantes más utilizados? El permanganato, que les he dicho, es un valorante por excelencia, un oxidante por excelencia. El dicromato de potasio, otro oxidante. El sulfato sérico, que aplica las serimetrías. Por eso les decía, en la clasificación de las volumetrías redox es amplia. No solamente son permanganometrías, no solamente son dicromatometrías, yodometrías, yodimetrías. Existen las bromometrías, existen las serimetrías. Por eso tenemos ahí al sulfato sérico, que es un oxidante también potente. O tenemos el bromato de potasio o el iodato de potasio, que son oxidantes potentes. Y entre los reactivos reductores, el ioduro. El ioduro es el que más utilizamos como agente reductor. El tiosulfato de sodio, que además lo utilizamos como agente valorante. Entonces, esos son los métodos redox. E indicadores instrumentales en cualquier método. Hemos visto los métodos ópticos, los métodos espectrofotométricos son ópticos, electroquímicos, el pHímetro, el método amperométrico y los radiométricos que hoy ya no se utilizan. Y con esto entonces habríamos visto todo lo que son métodos de análisis. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ivette, le escucho. Muy bien, entonces, si no hay dudas, la próxima semana vamos a hacer la clase presencial en el aula 52. A las 8:15 de la mañana, en nuestro horario de clases, vamos a hacer presencial porque vamos a trabajar algunos ejercicios. Las clases prácticas totalmente normales. Aquellos grupos de práctica que los tenemos divididos en A y B, esta semana los vamos a trabajar juntos. Entonces, eso para las clases prácticas. Aquellos grupos que están divididos en A y B, esta semana trabajamos unidos, trabajamos juntos. Deben asistir los dos grupos juntos. Si no habría dudas, no habría preguntas, quedaríamos ahí. Yo les agradezco mucho, jóvenes, su atención y que tengan un lindo día. Gracias. Que tenga buenos días, doctora. Gracias, Ana María.